¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues regresamos nuevamente, con el artista plástico Rafael Flores Zúñiga. Rafa, yo creo que todo esto que estamos platicando acerca de la evaluación de la calidad de una obra, de un vino, va en función, ¿no?, de la educación, del transmitir, del propiciar la cultura al vino, la cultura al arte. Yo creo que los síntomas, si no es que sean exactamente iguales, sí se parecen mucho, ¿no lo crees? Mucho, mucho porque son parte de un proceso cultural, ambas cosas, tanto la pintura como el vino, ¿no? El vino es la bebida más antigua que se conoce del El arte mundo. que se puede beber. Claro, y bueno, la pintura es el que se puede ver, de alguna manera, pero sí son paralelos. Creo yo que siempre han ido acompañados, la pintura y el vino siempre han ido juntos. Sí, bueno, desde luego en el buen sentido, ¿no? No en el sentido aquel en que dicen, no, todos los pintores si son bohemios tienen que ser borrachos. No, pues no necesariamente. Sí, no necesariamente. Pero se confunde y eso deteriora mucho el concepto, ¿no? Tanto del vino como del arte. Cuando se dice, por ejemplo, el arte y el vino, como ha sido esta sesión, ¿no? Como es esta sesión se piensa que te tienes que como que pasar de copitas para lograr una obra o sensibilizarte a través de eso, ¿no? Sí, o sea, que sea el detonador de la sensibilidad sea el vino, ¿no? No tiene nada que ver. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque las dos disciplinas, tanto el vino como la pintura, requieren toda tu atención, requieren toda tu concentración, ¿no? El deleitarte con un buen vino requiere mucha atención. Si lo haces de una manera correcta, sí. La realidad es que tienes que poner atención, tienes que tener un cierto grado de concentración si es que verdaderamente quieres catar un vino correctamente. Claro. Y lo mismo sucede con una obra, ¿no? Si realmente quieres despertar esas detonaciones de sensibilidad que tú pretendes que la obra te dé e incluso el vino te dé, tienes que estar consciente. Tienes que aprender. Tienes que aprender, y yo creo que mucha gente se niega, ¿no? Creen que el arte tiene que ser lírico o que el vino lo puede tomar cualquiera, ¿no? Sí, sí lo puede tomar claro, cualquiera. Y aparte es esa como negación o al esfuerzo, ¿no? Al esfuerzo de aprender. Quieren hoy, creo que los tiempos y los modos y el mismo mercado ha generado que todos seamos flojos, ¿no? Flojos, queremos que aprender de vino lo hagamos en una mesa de un restaurante una sola vez, sí, y aprendamos de arte en una visita, en una invitación a una exposición y viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que amigos, estos procesos, y ustedes lo saben, porque continuamente me gusta estar involucrando el vino, ya sea con la parte cultural o artística, porque así yo veo el vino, ¿no? El vino para mí es una parte donde el hombre expresa parte de su sentimiento, parte de su sensibilidad, parte de su idiosincrasia, del lugar donde nace, de la parte donde nace, con lo que se alimenta, con lo que come, con lo que quiere expresar. Y es por eso que me encanta como estamos ahora tú y yo, Rafa, poder platicar de esta parte de la sensibilidad, que creo que además de todo es muy importante en el hombre, ¿no? Claro, porque te digo, han sido la pintura ha acompañado al hombre toda su vida antes que cualquier lenguaje, y el vino, pues evidentemente ha acompañado al hombre desde sus inicios. Es la bebida más antigua que se conoce, como la pintura, que es el primer lenguaje. Oye, Rafa, platicábamos atrás de cámaras acerca de un poco de la experiencia. Ustedes, amigos, deben de saber que Puebla, bueno, pues fue la cuna de la industria textil en México. Y bueno, pues en Atlisco, bueno, pues se encontraban las fábricas más importantes textiles no solamente de México, sino de América. Y bueno, pues específicamente en Metepec, bueno, pues existían fábricas tan grandes, con maquinarias tan grandes a principios del siglo pasado, que la gente, y pues obviamente tenemos que entender que, bueno, se movían a través pues de agua, ¿no? De la fuerza del agua, y a través de poleas, de cuero, y bueno, pues eran sumamente ruidosas, ¿no? Las tramas, el ruido que generaban.
y la gente pues aprendió a hablar a través de señas y resultó que había gente que terminó expresándose mejor con las señas que con el lenguaje. ¿Tú, Rafa, crees que eres una persona, un artista que te expresas mejor a través de tus pinceles que con tu lenguaje? Siempre. Sí, definitivamente sí. Yo creo que no nada más me pasa a mí, yo creo que es una cuestión de que nos pasa a todos los pintores. Los pintores nos expresamos mejor a través de nuestra disciplina que a través de lo verbal. Sí. Y estas personas a las que tú haces cita de Metepec, de las fábricas textiles, ellos crearon un lenguaje mimético industrial muy interesante. Tú tienes obra. Yo tengo una obra en el Museo Textil de Atlisco, ¿no? Exactamente, sí. La hice para una historiadora de aquí del Centro de Estudios Históricos de la UAP, de Rosalina Estrada Ross, que es una excelente historiadora, y ella hizo su tesis precisamente de doctorado en la Sorbona, y la hizo sobre ese lenguaje mimético industrial, que es muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, rescatamos muchos de los códigos de... O sea, plasmaste en láminas, ¿no? Los movimientos o el mimetismo del lenguaje, ¿no? Del lenguaje de ellos, a los que contribuye todo el cuerpo. Y a mí el cuerpo humano en su expresión me encanta, ¿no? Entonces, es una de las cosas más interesantes que he hecho. El haber captado a esas personas manejando su lenguaje mimético, ¿no? En donde no solamente contribuyen las manos o la expresión de los ojos, sino todo el cuerpo. Claro. Todo el cuerpo, y tienen un lenguaje amplísimo, muy interesante, muy, muy interesante estas personas que manejan ese lenguaje mimético industrial. Y esa obra específicamente está en el Museo de Metepec, en el Museo Textil de Metepec. Oye, Rafa, en el vino existe la denominación de origen. ¿Crees que pudiera haber una denominación de origen en la pintura? O mayor aún, como, bueno, pues de alguna manera se ha comentado, ¿no? La denominación de recepción, ¿no? O sea, que haya unos parámetros de calidad para que digamos, tanto el consumidor reciba el vino como las galerías reciban obra, y que haya unos parámetros de calidad en la obra artística. Yo creo que existen, en algunas tendencias existen. Por ejemplo, la iconografía clásica, que proviene de Grecia, de la Grecia antigua, y que proviene de la isla de Patmos y todo esto, tiene su denominación de origen, ¿sí? Solamente, un icono se hace solamente en Grecia. Un icono original. Okay. Sí. O sea, solamente puede llamarse como tal icono si se ha realizado en Grecia. En Grecia, sí. Y lo hacen los sacerdotes ortodoxos griegos. Vaya, yo te puedo parametrar cosas que son casi denominación de origen, como por ejemplo puede ser el papel amate pintado de San Pablo Pahuatlán. Por ejemplo. Por ejemplo, indudablemente solamente se origina ahí, ¿no? Como el tequila, como el vino tinto. De La Rioja, ¿no? O de cualquier lado. Claro, claro. Entonces, también se hace pintura, por ejemplo, hablábamos de esos pintores chinos que están invadiendo el mercado con una pintura que además no es mala. De producción en línea. De producción en línea, pero sí, además no es mala. Como se realizan los automóviles, ¿no? No es mala, pero uno da una brochada de rojo, otro de verde, y así va pasando de mano en mano. Aunque sí habría que advertirle al consumidor de ese tipo de pintura, con el respeto que merece, que no está comprando una obra de arte, está comprando un objeto decorativo para su casa. Una artesanía. Una artesanía. Y que el arte, pues quizás lo están sustituyendo por ese tipo de cuadros decorativos, porque tienen una mala información sobre el precio de una obra original, ¿no? Que de repente caen en la cuenta o creen que una obra de arte original es carísima, ¿no? O que es inaccesible, que el presupuesto no les alcanza. No, para nada, ¿no? Hay obra muy interesante, no necesariamente cara. Yo creo que eso ha sido un detractor. Lo mismo ha sucedido con el vino. En países como México, cuando hablas de vino, todavía aún la gente percibe como un producto elitista. Totalmente. Cuando, ya como comentábamos en el corte anterior,
La realidad es que se pueden conseguir vinos muy buenos a precios hoy por hoy, gracias a, bueno, pues, al avance en los métodos de producción verdaderamente de gran calidad. Eso Mira, es, quiero hacer remarcar esto porque, caray, mucha gente le cuesta muchísimo trabajo probar, cambiar, se quedan con marcas tradicionales y hay un lastre que los jala a no abrirse a probar nuevos productos, nuevas marcas, que verdaderamente además van a poder consumirlos y beberlos a precios de, bueno, a mitad de lo que están acostumbrados a ver, ¿no? Siempre y cuando tengan calidad. Es muy importante, lo que comentamos, es mantener esos parámetros de calidad. Esos parámetros de calidad no se pueden perder, porque ese entonces es como la obra de arte y la artesanía, ¿no? O sea, ¿estamos hablando de un vino verdaderamente o estamos hablando de una conformación acuosa de alcohol y azúcares y una serie de cosas, pero que no van a explotar, que no van a detonar esa sensación, ese placer de poder beber un buen vino en una copa, ¿no? se beben el vino, pero no caen en el sibaritismo, digamos, del placer, ¿no? Así Que es. es lo que están, de alguna manera, interrumpiendo. Sí, no están... se están perdiendo del gusto de un buen vino, ¿no? Pero también les da miedo aprender, Pablo. También yo creo que es un gran temor. Les da de la miedo y gente. les da incluso pereza. A la gente Yo hoy creo que le va da más allá de pereza. eso. Yo creo que es en cierta forma una vergüenza, ¿no? Como que consideran que el no saber es vergonzoso. Entonces no abordan a alguien que sepa, a un buen enólogo, no van a una conferencia de vino, no van a un maridaje. Sí, les da miedo. Sí, les da miedo porque piensan que para empezar es caro. Y por otro lado van a hacer el ridículo porque nunca lo han hecho. Claro, se van a desnudar de alguna manera, ¿no? Ajá. Van a desnudar su ignorancia, ¿no? Un gravísimo malentendido, ¿no? Es correcto. Es Vamos a irnos a un corte, Rafael, y regresamos. perfecto.